Ya puede comenzar. Muy buenas noches, queridos amigos. Gracias por estar aquí en este miércoles bíblico diocesano. Comenzamos con nuestra lección divina. Les doy la bienvenida a todos y a todas a este compartir de la palabra de Dios, alrededor de la palabra siempre, compartiendo lo que nos dice el Señor. Vamos a hacer la lección divina de el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, 17, 20 al 26. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos con la oración inicial. ¿Será que está bien la letra o un poco más grande? Ahí parece. Padre Rodrigo. Padre Rodrigo, ¿me ayudas como coanfitrión? Como, o no tienes para coanfitrión? Ahora me desbloquearon. Ya. Señor Jesús, tú que has sabido confiar y esperar todo de tu Padre, haciendo de Él tu único y verdadero bien, te pedimos que nos ayudes a vivir como tú, confiando y esperando siempre en Él. Ven y danos la gracia de vivir como lo hiciste tú, buscando realizar el proyecto del Padre, buscando que sea Él nuestro Dios y Señor, el que nos vaya moldeando de acuerdo a su corazón, buscando que sea Él todo para nosotros, así como lo hiciste tú. Señor, derrama tu gracia en nosotros y ayúdanos a vivir lo que creemos, a manifestar con nuestras obras tu vida y tus enseñanzas, para que podamos experimentar la dicha de ser bienaventurados, porque te buscamos de todo corazón, buscando que tú seas nuestro Dios y Señor, el sentido pleno y total de todo lo que somos y de todo lo que hacemos. Amén. Vamos a escuchar la lectura del Evangelio de San Lucas, el correspondiente a este siguiente domingo del tiempo ordinario. Sería el domingo sexto del tiempo ordinario. Lucas 6, 17.20 al 26. Padre Rodrigo. Bajando después con ellos, se detuvo en un llano donde estaban muchos de sus discípulos y un gran gentío de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. Entonces Jesús, mirando a sus discípulos, les decía: Dichosos los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque Dios los saciará. Dichosos los que ahora lloran, porque reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los odien y cuando los excluyan, los injurien y maldigan su nombre a causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de felicidad, porque su recompensa será grande en el cielo, pues lo mismo hacían sus antepasados con los profetas. En cambio, ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre. Ay de los que ahora ríen, porque se entristecerán y llorarán. Ay cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, pues lo mismo hacían sus antepasados con los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay una expresión muy hermosa
Jesús levantando los ojos hacia sus discípulos. Justo estoy revisando el texto, bueno, lo revisé más bien el texto en griego, levantando los ojos, levantó los ojos hacia sus discípulos y les decía, a Jesús lo rodea un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo. Habla mirando, lo hace al aire libre, donde se vive, se trabaja, se sufre. Ya ustedes escucharon el evangelio de la semana pasada, cómo se va pasando de la sinagoga a la orilla del mar, donde todo mundo lo escucha. Ahora Jesús da un paso más allá. Es un itinerante, va de un lado al otro, por las costas de Tiro y Sidón. El texto comienza en el versículo 17. Dice, gente procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Y Jesús se paró en una llanura. En una llanura. Lo que en Mateo se llama el sermón del monte, aquí se llama el sermón de la llanura. El auditorio, los discípulos y una gran muchedumbre que proceden de no solamente judíos, sino también de regiones paganas, de regiones paganas. El lenguaje tanto de Mateo como de Lucas. Las bienaventuranzas en Lucas son más radicales que en Mateo, mucho más radicales. Ya vamos a ver por qué. Mucho más radicales. El término bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. En cambio, en Mateo dice, bienaventurados los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos, o ellos tienen a Dios por rey. Espíritu de pobre, es decir, aquellos que poseen el espíritu de Jesús, que caminan según el espíritu de Jesús. ¿Y quién es Jesús? Es el pobre, es el que se abaja, es el que nace en un pesebre. Este será el signo, en Lucas aparece, ¿no? Este será el signo. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y recostado en una pesebrera. Un signo, semejante signo, que a lo mejor el mundo de los acaudalados no le va a creer ni por idea. El profeta, el rey, no puede nacer así. ¿Será que un pobre puede ser feliz? Algunos han dado la vida por estas palabras, otros han detestado del cristianismo por esto. ¿Cómo es posible seguir a Cristo? ¿Para qué? Para no tener nada, para vivir indignamente, para vivir de manera inhumana. El reino que Jesús anuncia es así de escandaloso. Logos tuteu, palabra de Dios. Esa palabra de Dios está inequívocamente en el mundo de aquellos que los poderosos han maltratado, perseguido, calumniado y empobrecido. Estamos ante la meta y camino del reino, el navegador de nuestra vida cristiana. Eso dice el Papa Francisco. Es decir, estamos en el corazón del evangelio. La semana pasada veíamos el episodio de la pesca. Y hay un detalle muy maravilloso. Jesús no se desembarca, no se baja del barco, acompaña a Pedro en la pesca. No le dice, rema mar adentro y bueno, ahí pase lo que te pase. No, la suerte de Pedro es la suerte de Jesús. La suerte de la iglesia es la suerte de Jesús. La cruz de Cristo es nuestra cruz y nuestra cruz es la cruz de Cristo. Y viene la primera bienaventuranza. Ya vamos a ver por qué razón Lucas es más radical que Mateo. Bienaventurados los pobres, porque vuestro es del reino de Dios. ¿Qué tipo de pobres son estos que poseen lo esencial? ¿Somos lo que tenemos o lo que somos? Aprender a vivir esta palabra es un arte del espíritu. ¿Dónde ponemos la seguridad? Las riquezas son seguridades postizas que no aseguran nada.
que no nos aseguran nada. Y estas falsas seguridades a lo mejor no dejan sitio a la palabra, al abrazo de Dios. La fe más evangélica la viven los pobres que creen, los que optan por una vida austera y despojada. Los pueblos más ricos y poderosos están más descristianizados. Ser pobre en el corazón, eso es santidad. Ser pobre en el corazón. Quiero hacerles mención de algo fundamental para entender esta bienaventuranza. Lucas escribe a finales de la década de los 80, es decir, cuando una persecución cruenta iba a iniciar una más todavía más cruel, que es la de Domiciano, ha asolado, ha matado, ha encarcelado a los cristianos de ese entonces y también a los pobres, a la gente humilde. ¿Quiénes son los que han aceptado el evangelio? La mayoría de la gente que ha aceptado el evangelio son gente humilde, son gente desprotegida. Los pobres son aquellos que no tienen un lugar donde vivir, no tienen una tierra que cultivar. Aquí aparece el término pobre en el sentido eminentemente sociológico. Sociológico. El carácter sociológico de la palabra pobre es alguien que no tiene para vivir y que lógicamente cuando escucha la buena nueva, al escuchar la buena nueva pone toda su esperanza en Dios. El despojo le ayuda a ser presuroso y ligero en la misión. Nosotros vemos que en Lucas el tema misionero es fundamental, ¿sí? Y mientras la carga es más liviana, la misión es más eficaz. Y las condiciones de la misión son muy excelentes en el Evangelio de Lucas. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Dios está al lado de las personas que se inspiran en las bienaventuranzas. Ustedes ven que en las 8 bienaventuranzas del Evangelio de Mateo son todo un programa pastoral de Jesús. Aquí el programa pastoral está consignado en el capítulo 4, desde el 16 en adelante. Ahí está consignado el programa pastoral de Jesús. Cuando lee el libro del profeta Isaías, capítulo 61, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado. Y ya saben cuáles son esos componentes del programa pastoral. Lo primerito es anunciar la buena nueva a los pobres. Todo viene ya direccionado. Desde el Antiguo Testamento, el Dios que ha tomado preferencia y que ha hecho una opción por los pobres, por los pueblos pobres. Dios está al lado de esas personas. El reino les pertenece aquí y ahora. En las bienaventuranzas se ve a Dios. Un día no serán así las cosas. Lo que ahora vivimos no es lo definitivo. Las bienaventuranzas no es algo que a nosotros nos inspira a vivir y a estancarnos en un modo de ser, en un modo de vivir totalmente deshumanizado, deshumanizante. Todo lo contrario. Al elegir ser pobres, al optar por estilos de vida justos y buscar justicia para los pobres y débiles, el futuro se hace presente. La persona que evangeliza, el que anuncia la buena nueva, tiene que presentar este programa. Por eso buscar la justicia con hambre y sed, eso es santidad. Con hambre y sed. Porque todo empieza desde nosotros. Por eso es que Mateo en ese sentido sí lo radicaliza y dice: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque el trabajo por la justicia depende de nosotros, no es algo que tenemos que esperar desde afuera, desde, qué sé yo, desde el tribunal contencioso, desde los jueces, los fiscales. No, todo comienza desde acá, desde nuestra propia conversión, entendiendo lo que significa la misericordia. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. ¿Qué es lo que hace buena la vida? Lo que hace buena la vida son las bienaventuranzas.
La palabra bienaventuranza en latín se dice beato. Beato significa santo, la santidad. Es la santidad la que hace que la vida sea plena. O también podemos traducir con la palabra felices. La plena felicidad es lo que hace que la vida tenga sentido. Y es una felicidad que viene del reino. Viene porque hemos entendido que nos pide Jesús. La boca se llena de risa, la lengua de cantares, como dice el Salmo. Perdón. Es posible consolar a otros sin alejar la mirada de su llanto, sin huir de las situaciones dolorosas. El llanto no tiene la última palabra, porque Dios está en las noches sombrías. También se puede cantar. Saber llorar con los que lloran, eso es santidad. ¿Por qué? Porque el llanto, no es definitivo. El llanto no es definitivo. La pobreza, la miseria no es definitiva. La muerte no es definitiva. La opresión tampoco es definitiva. Bienaventurados ustedes, vosotros, cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. La persecución sigue viva. Ustedes saben la época en la que se escribe, el contexto histórico de San Lucas es ese precisamente. Una sociedad, un mundo donde se vive la persecución, el crimen, el asesinato a los cristianos. Son asesinados miles y miles de cristianos. Hoy se hace difícil vivir las bienaventuranzas, pero el sufrimiento es dolor de parto. El secreto de la felicidad está en tomar parte de la alegría de Dios. No se puede esperar que para vivir el evangelio todo nos sea favorable. Ya los evangelios nos enseñan que en medio del mar hay tempestades. Me gusta el lema, el icono del año jubilar, donde están las olas, ¿sí? Para que entendamos que la vida tiene muchos peligros y hay que aprender a afrontarlos, y para eso tenemos que sacar la fuerza de Cristo y tener la esperanza en Él, esa esperanza que no defrauda jamás. Aceptar cada día el camino del evangelio, aunque nos traiga problemas, esto es santidad. San Pablo, cuando habla a las comunidades, sobre todo a las comunidades de los corintios, Pablo les dice, miren, somos objeto de burla de todo mundo. Si nos insultan, respondemos con bondad. Si nos persiguen, lo soportamos. Si nos calumnian, respondemos con amor. Si todo lo contrario. El evangelio siempre nos va a traer dificultades, siempre nos va a traer problemas, pero para eso está Cristo caminando con nosotros en la misma barca. Él está en la misma barca. Pedro se da cuenta que Jesús está en la misma barca hasta tal punto que le dice, apártate de mí, Señor, que soy pecador. Solamente contemplando a Jesús nos damos cuenta de lo que realmente somos nosotros, y eso nos ayuda. ¿Por qué? Porque Jesús es ahí cuando extiende su mano. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. No es tu pasado, no es la condición de tu vida, te elijo para esto, para esta misión. Y Jesús dice, alégrense ese día y salten de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. No se trata de esperar lo último, ¿no es cierto? A veces nosotros hemos pensado de manera equivocada que vale la pena sufrir en este mundo para en el cielo ya gozar al fin. Al dejarnos sorprender por la belleza de la verdad de Jesús, al vivir con esta convicción profunda, saltamos de gozo. No hay nada que hacer. La palabra de Jesús está llena de esa belleza de la verdad, porque no puede haber más verdad que en Jesús, que Jesús mismo, que su persona, que su proyecto, que esa palabra de vida. Y si vivimos con esta convicción profunda, nuestra vida siempre será un gozo. Y esto ya precisamente es vivir como resucitado. La resurrección da futuro a los excluidos, a las víctimas.
Después vienen los 4 ayes. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. ¿Qué son los ayes? Los ayes son formas de muerte disfrazadas, de vida con minúscula, la ineficacia de los egoísmos. ¿Para qué sirve ser egoísta? Son un grito profético de dolor. Dios no está ahí. Ahí solo hay ídolos de muerte. Las riquezas son aridez en el desierto. El corazón, cuando se siente rico, cierra la puerta a Dios y a los pobres. Dios no puede ser escuchado de igual manera por todos. No porque Dios no se quiere comunicar con todos, sino porque al momento en que yo cierro mi corazón, pues ahí no suena, no resuena jamás la voz de Dios. Ni en mi conciencia, ni siquiera la palabra de Dios puede ser escuchada cuando es predicada por la iglesia. Hay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. La búsqueda de lo superfluo agota y no da la alegría. Pero a la vez la pobreza no es una fatalidad, sino una injusticia. Hay hambre porque alguien no comparte el pan. Eso es en Lucas, ¿no es cierto? Dios no está en la risa insolidaria, en esas risas hipócritas de aquellos que piensan que porque comparten migajas están haciendo grandes beneficios. Ricardo Arjona cuando cantaba, acuérdate, Padre Rodrigo, sabíamos cantar hace unos cuántos años será esta canción que dice: Jesús es más que un grupo de señoras de muy negra conciencia, etcétera, etcétera. Y sí pueden formar sus grandes clubes de beneficio, sus ONGs para ayudar a los pobres, pero estos son solo un parche, ¿no es cierto? Porque la falta de solidaridad, la falta de amor siguen vigentes, siguen siendo una constante en el mundo donde hay más hambre, más miseria, más muerte cada vez. Hay de vosotros los que estáis saciados porque tendréis hambre. La búsqueda de lo superfluo agota y no da alegría. Pero a la vez la pobreza no es una fatalidad, sino una injusticia también. Hay hambre porque alguien no... Ahí está, ya leí. Hay de los que ahora ríen porque harán duelo y llorarán. El mundano mira hacia otra parte cuando hay problemas de enfermedad a su alrededor. Miren, aquí la reflexión se va por ese lado, el mundano, no el rico, sino el mundano. A veces nosotros no queremos ayudar a cargar la cruz, como el cirineo, a los demás, ayudar a aliviar la miseria, el dolor, el llanto, muchas veces ni a nuestros mismos padres. Existen hijos totalmente apáticos ante el dolor de su propia familia, de sus propios papás sobre todo, el maltrato. Y después la última, ay, si todo el mundo habla bien de ustedes. Eso es lo que sus padres hacían con los falsos profetas. Querer valer en corazón ajeno es paja. No busquemos la aprobación de todos. El Papa esto lo dijo hace unas semanas atrás. No busquemos la aprobación de todos. A Jesús le aprobaron todos, no. El primer discurso inaugural en la sinagoga no lo aprobaron, lo querían despeñar. Y eso no le amedrentó a Jesús, no le despechó, todo lo contrario, se fue a la orilla del mar a predicar abiertamente a todos. Es decir, Jesús cobra más ánimo, más coraje. Buscar profetas que nos halaguen es dejar fuera la novedad y alegría del evangelio. Nos basta saber que Dios habla bien de nosotros. No busquemos, a veces nosotros estamos contentos porque hablan todo mundo bien. Y si alguien habla mal, entonces esa persona no vale. No, de Jesús también hablaron mal. De Jesús calumniaron. A Jesús lo mataron, ¿por qué? No porque lo amaban, porque lo odiaron. Porque lo odiaron. Porque el bien, la buena nueva, la bondad, la belleza, no es acogida por un mundo donde se vive el crimen, la guerra, la injusticia y una religión totalmente vacía de amor. En la primera lectura que vamos a leer el día domingo, quiero que tomemos en cuenta esto, la visión de la persona árbol del profeta Jeremías. Sí, en la primera lectura. Sería bonito que nos detengamos un poquito. Para el profeta Jeremías, el pobre sería la persona árbol.
y el rico la persona cardo, el cardo, el espino. El árbol con sus hojas da buena sombra. ¿Se acuerdan de la semilla de mostaza, no? Se refiere a esas personas acogedoras que dan cobijo y descanso con sus buenos frutos, saben poner en paz, alegría, ilusión, esperanza y mucho amor en la vida. El árbol no se mueve de sitio, siempre está ahí. Y nosotros tenemos que hacer eso, que la gente siempre nos encuentre, siempre estamos así, de esa manera. Y como esté en su sitio, siempre lo encuentras, se deja encontrar. ¿Cuál es el secreto de este árbol? Crece junto al arroyo de las aguas, según del Salmo 64. Y sabemos que la sequía de Dios va llena de agua. Tú mismo preparas todo. Estas son las personas de oración. La sequía de Dios va llena de agua. Es símbolo de la oración constante. Siempre está llena de agua, siempre crece en humanidad. El cardo, en cambio, no da frutos, ni hojas, ni sombra, nada. Lo único que puedes esperar es algún pinchazo, el espino. Alude a las personas negativas, que nunca aportan nada, que lo critican todo, que viven amargadas y amargan la vida de los demás. Es bonito este lenguaje parabólico del profeta en la primera lectura, que podemos tomarlo en cuenta. Esto es lo que pasa también en nuestra sociedad, en nuestras familias, en la iglesia, en todos los grupos humanos. Hay gente que es totalmente negativa y como es negativa nunca piensa bien de los demás, ni de sí mismo. Claro, una persona que nunca piensa bien de los demás, ese es un signo de que no piensa jamás bien de ella misma, porque eso sale de esa persona. Lo que me dice la palabra, yo pienso que esto hemos reflexionado ya, yo puse un poco más profundizando espiritualmente, qué es lo que tenemos que hacer como tarea, ¿no es cierto? Vamos a hacer lo que le digo a Dios, lo que le digo en la palabra. Señor, que no nos fijemos tanto en nuestro dolor, en nuestra pena, en nuestras carencias, como en las de nuestros hermanos, que no nos aferremos a nada. Señor, que conozcamos que todo bien material es pasajero. Lo único que importa lo tenemos en nuestro corazón y lo podemos ver en los ojos de nuestros hermanos, sobre todo de los niños, de los humildes y los pobres. Amén. Lo único que importa lo tenemos en nuestro corazón y lo podemos ver en los ojos de nuestros hermanos, sobre todo de los niños, de los humildes y los pobres. Contemplemos. Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: bienaventurados. Que no agachemos nuestra mirada o de pronto torcemos nuestra mirada para el otro lado, en vez de contemplar lo que Dios nos pone al frente de nosotros, la gente, nuestra familia, nuestros amigos, los grupos con los que nos encontramos. Son bienaventurados porque siguen a Jesús, porque lo escuchan con atención, porque están atentos a su manera de vivir, porque guardan en su mente y en su corazón sus palabras, porque lo han dejado todo para seguir sus pasos, porque esperan un nuevo reino, tienen esperanza en ese reino. Dichosos los pobres, los que se sienten pequeños, los que se conforman con lo que tienen, los que no buscan almacenar para poseer. Su tesoro está en el cielo. Dichosos los que tienen hambre, hambre de amor, hambre de pan, hambre de hogar, hambre de felicidad, hambre de Dios. Solo Dios puede saciarlos. Dichosos los que ahora lloran, lloran al ver la situación de nuestro mundo, al observar tanta injusticia, al captar cómo el pecado contamina los dominios de bondad. Dichosos de ustedes cuando los odien, los excluyan, los insulten, los proscriban. Es el pago a la bondad, al amor desinteresado, a la entrega sin condiciones. Así fue con Jesús, con los profetas, con los santos. Acuérdense, en este evangelio de Lucas aparece la curación de los 10 leprosos. Y al ir de camino se sintieron curados, vieron que su piel estaba sana. Uno regresó para agradecerle. Jesús ahí se sorprende, ¿y no eran 10 los que fueron curados?
Sí, el ser humano es mal agradecido. No esperemos que nos paguen, ni siquiera con bondad. Simplemente hay que hacer el bien porque esa es la misión del cristiano. Acción, compromiso. Padre Rodrigo, ¿puede ayudarme con los compromisos? Profundizar el texto bíblico de las bienaventuranzas. Experimenta que el Señor te las dice a ti en persona, para que entiendas los valores auténticos del Evangelio. Pide que estos valores proclamados por Jesús los vayas haciendo tuyos. Vive la vida como un bienaventurado de Dios. Déjate alcanzar por el influjo del Evangelio y descubre la riqueza del compartir, de gozar la alegría, de la entrega, de experimentar la paz en medio del desconcierto. Felices los pobres, felices los que tienen hambre de justicia, los que están tristes, felices los que están perseguidos, que distinto a la escala de valores que muchas veces nos propone la sociedad en la que vivimos. Empeñate en encarar estos valores. Anímate a salir de la indiferencia, a mirar a los demás con otros ojos, a ser solidario, a comprometerte, a compartir la cruz, a pedir ayuda. Lleva el gozo y la alegría a los que están deprimidos y trabaja para que los pobres no sean tan pobres. En lo económico, educativo, salud, derechos humanos, en la vida espiritual, etc. Ayuda para que las personas que sufren experimenten el amor de Dios con tu ayuda, apoyo, cercanía y oración. Terminamos esta reflexión con la oración final, agradeciendo al Señor por esta palabra tan hermosa, tan preciosa, las bienaventuranzas. Todos estamos llamados a la vida de bienaventurados, a trabajar por la justicia, a construir el reino de Dios. Gracias, Señor Jesús, porque proclamándonos dichosos, asignas el reino de Dios y devuelves la dignidad y la esperanza a todos los que el mundo tiene por últimos e infelices. Los pobres y los humildes, los que lloran y los que sufren, los que tienen hambre y sed inagotables de fidelidad a Dios, los misericordiosos que saben perdonar a quienes les ofenden, los que proceden con un corazón limpio, noble y sincero, los que fomentan la paz en torno y desechan la violencia, los que son perseguidos por servir a Dios y al Evangelio. Tú fuiste, Señor Jesús, el primero en realizar tal programa. Tú eres nuestro ejemplo y nuestra fuerza. Bendito seas, Señor. Amén. Aleluya.